¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Solo un clima preponderante de neurosis social podría modificar la actual correlación de fuerzas emocionales, sociales y políticas que hoy favorece la reelección del presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. Los procesos de desestabilización social utilizan técnicas avanzadas de guerra psicológica y se ejecutan a través de una sucesión encadenada de eventos extraordinarios que ocasionen incertidumbre, angustia, desprotección y descontento con rabia. El objetivo es generar respuestas neuróticas futuras en el marco de las próximas elecciones presidenciales. Con base en los estudios cualitativos realizados por Interlaces, podemos identificar dos grandes bloques socioemocionales antagónicos que van a repolarizar a la sociedad venezolana durante el actual proceso electoral. El primer bloque psicosocial está asociado a un voto extremista que quiere terminar con todo. No importa quién es el candidato ni la propuesta, tampoco el día después. Podría votar por cualquiera. Los sentimientos dominantes son de odio y angustia. Por el contrario, el segundo bloque psicosocial apuesta por el futuro, evalúa las propuestas y soluciones de los candidatos. Aquí el líder es un solucionador y un conciliador. Los sentimientos que describen a este bloque son la esperanza y la resiliencia. Hay malestar y preocupación, pero no hay rabia ni neurosis. Hay que recalcar que es posible revertir la neurosis, resignificarla o sustituirla con fines estratégicos. Por tanto, quien gestione mejor el clima emocional del país tendrá mayores ventajas durante estas elecciones presidenciales. Sin liderazgo, sin propuesta, desconectada de la emocionalidad y las expectativas de las mayorías, a la oposición radical y extremista solo le queda el voto neurótico y el caos. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es fundamental, es necesario, es imprescindible un análisis a fondo, inteligente, plural, democrático acerca de la situación y de las nuevas realidades. Hoy nos acompaña el doctor Germán Ezcarrá. Él es abogado, PhD magna cum laude en Ciencias Jurídicas, postdoctorado summa cum laude en Derecho Internacional, doctor summa cum laude en Derecho Internacional Público, doctor summa cum laude en Derecho Constitucional. Es egresado además del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior y presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba. Bienvenido, doctor Ezcarrá. Mucho gusto, muy contento de tenerlo por aquí, poder conversar sobre estos temas fundamentales. Gracias, de nuevo muy agradado de estar en tu programa, Oscar, y por supuesto con el maravilloso equipo que te acompaña. El tema del Esequibo es un tema crucial para nosotros. Sí lo es. Un tema crucial para nuestro futuro. ¿Cuál es el estatus, cuál es la situación actual del diferendo? Tomando en cuenta también el contexto internacional, se ha pronunciado en términos poco amistosos el Grupo de los 7 contra Venezuela, el CARICOM de la misma manera. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Bueno, en la actualización de los hechos podríamos tomar en cuenta el 8 de abril pasado, cuando nuestra vicepresidenta, coordinando la comisión venezolana,
presenta nuestros títulos y documentos en lo que se llama contramemoria, en lo que es el procedimiento que se ve en la Corte Internacional de ante Justicia. la Corte Internacional de Justicia. En esa misma oportunidad, ella leyó un documento oficial cuyos puntos 1 y 2 son sumamente claros. En primer lugar, señala, bueno, hemos presentado los documentos, hemos asistido a esta contramemoria, pero debe advertirse que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para pronunciarse sobre la actual contención con la República Cooperativa de Guyana, derivado de la demanda unilateral que ella presentó. La segunda consideración en la parte infine del punto número 2 es cuando dice ni vamos a aceptar ninguna decisión de esta Corte Internacional de Justicia. En el orden pedagógico, apreciado Oscar, aunque sea brevemente, es necesario decir que no se trata de un capricho venezolano, no se trata de una contumacia. En realidad es que el derecho internacional enseña que, y señala, así como las normas de la Corte Internacional de Justicia y su jurisprudencia, que para intervenir con jurisdicción en una situación como la de esta contención, tendrían que ponerse de acuerdo la República Cooperativa de Guyana con la República Bolivariana de Venezuela en lo que se llama en derecho una cláusula compromisoria, suscribirla y entonces hacer la solicitud a la Corte. Eso lo obviaron, a pesar de que recientemente San Andrés, caso Nicaragua-Colombia, se fue a una cláusula compromisoria para que interviniera la Corte Internacional de Justicia. Es el mismo caso de la situación de Bolivia y Chile. En esa controversia donde interviene la Corte Internacional de Justicia, el origen es la cláusula compromisoria, es decir, las partes se ponen de acuerdo y hacen la solicitud. Eso no lo ha hecho Venezuela, en primer lugar. Pero en segundo lugar también hay que aclarar que la tradición nuestra es no acudir a un tercero para sea una entidad, sea un grupo, sea una coalición, no acudir a un tercero para resolver una contención que tenga que ver con nuestro espacio geográfico o con nuestro territorio. Tal como lo establece el Acuerdo de Ginebra, que tiene plena vigencia. Tal como lo dice el Acuerdo de Ginebra. De allí en adelante, ya ahorita, acaban de ocurrir 2 o 3 hechos significativos. El primero es el grupo de los 7 que se acaba de reunir el 14 pasado ahí en Italia y se refiere a Venezuela y a la República Cooperativa de Guyana y dice, acusa a Venezuela de alterar la estabilidad de la región, incluso le da como una orden, no debe alterar, no debe crear inestabilidad en la región. Este hecho es extremadamente grave porque además de la mentira mundial y colectiva que podríamos significar, quien ha buscado escalar ha sido polemológicamente, violentamente, militarmente, ha sido la República Cooperativa de Guyana. Recientemente hubo un buque inglés militar que tuvo que salir. Después hubo unas operaciones de carácter militar, ellos la llaman juegos estratégicos, etcétera, donde estuvo los Estados Unidos con el portaaviones Washington y 2 F-18 empezaron a volar circundantemente sobre la capital. ¿Qué significa eso? De esa república. Pero a eso hay que agregar también el tema de la escalada más grave. Acá, ahorita, nos acaba de llegar la información ayer de cómo la encargada secretaria de Estado para el control de armas y planificación de las mismas, la señora Jackson, se reunió con el ministro de la Defensa Khan de la República Cooperativa de Guyana.
además del asentamiento de la CIA y sus declaraciones, y del asentamiento de los Estados Unidos en el orden militar y sus declaraciones. Quiero que lo interrumpo un minuto. Tenemos que ir a comerciales, pero No, claro. quiero que sigamos desarrollando Con todo gusto, ese claro. diagnóstico acerca del contexto Claro. internacional Claro. que afecta, que va a influir en esta controversia. Pero una vez que regresemos a los comerciales, seguimos. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Germán Ezcarrá, diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo. Le preguntaba acerca del contexto internacional y se refería a unas declaraciones de una funcionaria norteamericana. Sí, que también han estado acompañadas, pues esta es la señora Jackson, que tiene control o planificación sobre las relaciones internacionales armamentistas y que se reunió con autoridades fundamentales, entre ellas el ministro de Defensa de la República Cooperativa de Guyana, la presencia de la CIA, la presencia militar de los Estados Unidos, entre otros aspectos. El CARICOM. Pero el CARICOM se pronunció también en ese sentido, de tal manera que la escalada polemológica de agresión es de la República Cooperativa de Guyana. Yo tengo aquí, mi querido Oscar, la declaración del señor David Granger. Sí. Este señor es expresidente de la República Cooperativa de Guyana. Es una declaración in extenso, hace algunas referencias históricas, ataca duro al presidente Rómulo Betancourt, como tú sabes, él es el que hace la denuncia ante las Naciones Unidas, después ataca al presidente Leoni por las líneas de base recta y los decretos, y luego ataca al presidente Maduro por la diversidad de decretos de protección de la fachada atlántica y que tienen que ver con ese escenario que deseamos no sea conflictivo. Pero más aún, ve el título de su declaración. Él dice, solo el título, que es un desastre para Guyana, el tratado, él lo llama tratado, el Acta de Argiles. Y resulta que el Acta de Argiles es un camino a la paz, es un camino a la cooperación, es un camino a la integración. Se reconoce también... Sí fue un éxito, hay que decirlo, sí fue un éxito, no lo podemos negar, ni nadie podría negarlo, del presidente Nicolás Maduro Moros como jefe de Estado, en el marco de su doctrina de la diplomacia bolivariana de paz. Este acuerdo de Argiles de alguna manera ratifica el acuerdo de Ginebra. Es un complemento del acuerdo de Ginebra. Nosotros estamos pidiendo a las autoridades desde el Parlamento que establezcan el acto necesario para anexarlo al expediente venezolano sobre el acuerdo de Ginebra. Ahora, sobre el acta de Argiles, ¿qué es lo que se dice allí? Bueno, que las partes tienen que evitar el conflicto armado, que deben buscar fórmulas para llegar a acuerdos y, en tercer lugar, unos actores donde está el secretario general de las Naciones Unidas. Él mandó un representante de su despacho. Aparte están los representantes del CARICOM, una serie de cancilleres y jefes de gobierno, entre otros, pero particularmente el representante de Lula, presidente del Brasil, y de otros países de la América Latina. Ya ha representado el Caribe, de tal manera que fue un escenario internacional de mucha jerarquía, de mucha entidad, y el acta de Argiles es lo que ha venido reiteradamente menoscabando, lesionando, violando la República Cooperativa de Guyana, al punto que cuando entró el buque inglés militar
el presidente Maduro se vio en la obligación inmediatamente de hablar con Lula, de hablar con Petro de Colombia, de dirigirse al CARICOM, de dirigirse a las entidades internacionales y se logró pues que se retirara, gracias a Dios, sin mayores consecuencias. Hay que decir que en el último evento, el del portaaviones Washington y sus operaciones o prácticas militares o juegos estratégicos militares, necesariamente hay que decir que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gloriosa siempre, estuvo desplegada, manejó las hipótesis que corresponden. Cuando se produjo el movimiento de los F-18 en la capital de la República Cooperativa de Guyana, inmediatamente se produjo no solo el despliegue de los Sukhoi nuestros, sino en general de todas las escalas que en esta materia pueden actuar en el espacio aéreo. Inmediatamente recuerdo escuchar al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, diciendo: no nos costó ni una hora, fue tan eficiente la llamada que se hace en estos casos y además la organización por lo que pudiera ocurrir para salvaguardar nuestro territorio y nuestro espacio geográfico. Ahora, hay que insistir, la verdad es que Venezuela busca la paz, busca la concordia, busca el acuerdo, el diálogo bilateral directo que este señor David Granger, bueno, lo menoscaba, lo lesiona, busca despreciarlo y dice que nosotros somos unos agresores. Es decir, identifica como agresor al que lo está invitando a dialogar, al que lo está invitando a que nos entendamos. Ahora, tengo que decirte, en este trabajo que hizo la comisión que me honro en presidir, que se llama Configuración del Territorio Nacional y el Esequibo Nuestro, están todos los títulos de Venezuela, desde la Capitanía General de 1777, pasando por el Acuerdo de Ginebra y llegando finalmente al artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre nuestro espacio geográfico. Pero comienza en la era precolombina, con las decisiones de la Iglesia católica en este caso, con los tratados hasta llegar al Tratado de Münster, donde se produce finalmente la aplicación para nosotros del utis possidetis juris, porque se aparta Holanda y los Países Bajos y se le da entrada y posicionamiento a España. En definitiva, lo que queremos decir, Venezuela tiene todos los títulos. Venezuela tiene el derecho internacional de su parte. Ahora, Venezuela no puede violar los procedimientos que la propia Corte ha señalado, en la mayoría no, en todos los casos, y pedirle a Venezuela que sin cláusula de suscripción de las partes, sin cláusula compromisoria, bueno, apele directamente a la Corte Internacional de Justicia. Doctor Ezquerra, estamos en presencia de una conspiración internacional o de una conspiración de las grandes potencias, G10, G7, Estados Unidos, Inglaterra, para despojarnos de nuestros derechos sobre el Esequibo. Estamos ante una conspiración, pero me responde por favor después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Germán Ezquerra, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Especial para la Defensa de nuestro territorio Esequibo. Le preguntaba si acaso estamos frente a una conspiración internacional liderada por las grandes potencias y frente a una campaña de desinformación, manipulación que intenta despojarnos de nuestros derechos sobre el Esequibo. Mi querido amigo Oscar,
debo comentarte que es en relación a la América Latina y el propio Caribe, no es solo Venezuela. La encargada o jefa del Comando Sur primero declaró que estaban interesados en los recursos venezolanos, petróleo, gas, coltán, diamantes, minerales extraños, como los llaman ahora. Pero después dijo que en toda la América Latina habían recursos muy importantes y necesarios para los Estados Unidos. Nunca, ni directa ni indirectamente, revocó esas afirmaciones. Esa es una doctrina de un imperio que está en decadencia, que está en los últimos pasos de él, y que por supuesto en la alianza con países de la Unión Europea fundamentalmente buscan en este caso la contención de Guyana y Venezuela para apropiarse de recursos fundamentales. Hay una información, no la he verificado, pero la recibí el día de ayer, de una declaración de lo que sería el ministro de Energía de la República Cooperativa de Guyana, diciendo que lo que acaban de descubrir es 20 veces más que lo descubierto en la comercialización, explotación de petróleo fundamentalmente. Entonces, sin lugar a dudas, por eso es que intervienen en las áreas por delimitar, intervienen de la forma como están interviniendo, porque están tras recursos. En realidad, ellos han conseguido con la República Cooperativa de Guyana una especie de protectorado donde se cedió la soberanía militar, económica, incluso parlamentaria. Se cedió a las grandes empresas, en particular a la ExxonMobil, y por supuesto un gobierno de corporaciones como lo ha sido siempre, o por lo menos en el tiempo que nos ha tocado estudiarlo, los Estados Unidos. Ahí no manda un presidente en particular, como dice la Constitución, sino en realidad son las corporaciones. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para nuestra seguridad y defensa? Tiene muchas implicaciones porque, en primer lugar, requiere una doctrina clara de seguridad y defensa, que la tenemos. En segundo lugar, un concepto estratégico actualizado, nacional se llama, concepto estratégico nacional, que nosotros lo tenemos debidamente actualizado. Requerimos el apresto operacional, que también lo tenemos. Requerimos la presencia clara de nuestra Fuerza Armada multidimensionalmente, no en el concepto militar clásico. Y requerimos, por sobre todas las cosas, un liderazgo en Venezuela, una jefatura de Estado, un presidente que tenga carácter, que tenga autoridad, que tenga conocimiento del tema. Este es un tema complejo. Debe tener mucho conocimiento del tema. ¿Cómo se ha comportado el presidente Maduro? Yo te puedo Maduro decir con toda responsabilidad ética, académica, y de haber estado en muchos de los asuntos y decisiones que últimamente se han tomado, yo te puedo decir que el periodo de más avance en la recuperación de nuestro espacio geográfico, de respeto a nuestra soberanía, es el del presidente Nicolás Maduro Moros. Bastaría recordar de 2015 en adelante, cuando la Exxon hizo lo que llaman los orientales nuestros una bulla petrolera. Inmediatamente el presidente se fue al Parlamento a exponer y a producir decretos que este señor expresidente de la República Cooperativa de Guyana ataca frontalmente. Pero a partir de allí organizó las comisiones necesarias. Yo pertenecí a la comisión presidencial y después, como diputado, presido la del Parlamento. Luego se fue al referéndum consultivo. Se mantuvo una posición indemne, indeleble, en el sentido de aplicar el artículo 10 de nuestra Constitución, de hacerla respetar
y además de defender nuestra integridad territorial. Yo creo que de todos los presidentes, no puedo excluir al presidente Rómulo Betancourt, porque él es el que se dirige a las Naciones Unidas, a la Comisión de Derecho Internacional Especializada, para señalar los vicios graves y la nulidad del laudo de París de 1899. No podría excluir al presidente Raúl Leoni, que dicta los primeros decretos en esta materia. No podría excluir lo que hizo el presidente Chávez, haciendo un esfuerzo tremendo para que ahí no instalaran una empresa aeroespacial, que hubiera sido extremadamente grave para nosotros. Y no puede ni lo excluirá ningún análisis que se haga sobre esto, de lo acertado, lo valiente, lo definitivo, la autoridad moral en esta materia del presidente Nicolás Maduro Moro, porque una situación como esta requiere de dos dimensiones. Una, la diplomacia bolivariana de paz, muy bien. Podríamos decir uno de sus éxitos, ciertamente, es el Acta de Argiles. Claro. La otra dimensión es la del que el presidente, de acuerdo a nuestra Constitución, es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y es el que indica y toma las decisiones que en un momento dado hay que tomar, y las ha tomado. De tal manera pues que allá hay una autoridad fundamental que ha servido para jalonar históricamente y para avanzar en la defensa de nuestra integridad territorial, pero también en que se respete nuestra soberanía, en el principio de no intervención, en la no injerencia en nuestros asuntos internos. Es decir, Venezuela está en una situación donde nosotros no podemos tomar con la liviandad de la palabra o del espíritu una cuestión tan seria, tan grave, que tiene que ver no solamente con el Esequibo. Piensa por un momento, supuesto negado, y lo digo radicalmente, supuesto negado, que se perdiera el Esequibo. Entonces tú vas a perder las áreas marinas y submarinas del lado de Colombia. Tú vas a perder lo que está ocurriendo en este momento en el Amazonas. Tú vas a perder la fachada atlántica y la caribeña, y te van a penetrar más por la fachada andina. Entonces disuelves al Estado Nacional. Es grave entonces. Es extremadamente grave. Imprescindible un gobierno muy sólido, muy valiente, que ser muy firme, muy en sólido, defensa de la soberanía. muy serio, muy definitivo, sin miedos. Aquí no puede haber miedo, no, que vamos a un referendo y eso es peligroso, como quiso decir la Corte Internacional, estas empresas, los Estados Unidos. No, fuimos al referéndum y más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas votaron favorablemente a las 5 preguntas que van a delinear y han delineado no solo la creación del nuevo Estado, el Estado 24 de la Guayana Esequiba, sino todo lo que es nuestra doctrina en esa materia. ¿En qué situación está la conformación del nuevo Estado de Guyana? Oye, estamos trabajando a partir en eso. de la aprobación de esta ley orgánica constitucional. Pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Claro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Germán Escarrá, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Especial para la Defensa de nuestro territorio Esequibo. Le preguntaba acerca de la situación de esta ley orgánica constitucional para la defensa de la Guayana Esequiba. Gracias. ¿Y en qué situación está el proyecto de conformación, de establecimiento de un Estado, de un nuevo Estado, Guyana? Agradezco la presentación, ese es mi último libro, y es un análisis de la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Hay que comenzar por decir que ahí se crea el Estado número 24 de la Federación Venezolana, el Estado de la Guayana Esequiba. Se establecen unas normas transitorias para su creación.
se nombra una especie de jefe de gobierno, es lo que inmediatamente el presidente decide, y además de todo eso se organiza la parte de la Fuerza Armada. Te podría dar dos datos muy rápidos. Uno, la UNEFA, la Universidad Nacional de la Fuerza Armada, ya tiene una edificación en San Martín de Turumbán, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también acaba de nuestra Fuerza Armada de hacer un puente para transitar a asuntos militares y no militares. Por supuesto, un puente militar ahí en lo que llaman el brazo negro del Cuyuní. Hay, me dijo el ministro de Hábitat hace unos días, que ya hay cerca de 120, 130 soluciones habitacionales y hay un desplazamiento de los poderes del Estado. Hay que advertir o observar que antes que se aprobara esta ley, ya en el presupuesto nacional se había apartado una cantidad significativa para poder sostener la viabilidad del nuevo Estado. En el orden jurídico-político, en este momento estamos en la elaboración de los documentos de base para la constitución de ese Estado. Tú sabes que ahora eso es obligatorio para todos los estados a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99. Todos los estados tienen que organizar sus poderes públicos con base a una constitución y, por supuesto, atendiendo a las normas superiores de la Constitución de la República. En este momento estamos en eso, estamos en las decisiones parlamentarias que hay que tomar, porque en las normas transitorias, mientras se va a una elección, entonces el Poder Legislativo Regional lo ejerce la Asamblea Nacional temporalmente, hasta que se produzca, de acuerdo a nuestro poder electoral, al Consejo Nacional Electoral, en todo caso será después del 28 de julio, las elecciones correspondientes de gobernadora o gobernador, de diputados o diputadas que integren el Consejo Legislativo y de los diputados que van a nivel nacional a la Asamblea Nacional. Igualmente en lo que tiene que ver con la alcaldía o alcaldías, hasta llegar al sistema de comunas. Todo eso se está trabajando en este momento. Y se puede implementar, se puede establecer, sí, aún en medio de la controversia. En medio de la controversia, porque ya está declarado. Además, la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba estableció los límites, que es lo que altera a este señor, David Granger, en la exposición que aquí hace. Porque se fue muy valiente y de una vez se estableció lo que dicen nuestros títulos, por dónde es que limita ese espacio geográfico. Ya eso está debidamente organizado, está publicado en Gaceta Oficial, es ley de la República, que conjuntamente con los decretos, sobre todo los decretos que tienen que ver con el periodo de León y los decretos que tienen que ver con el periodo del presidente Maduro, conjuntamente con esta ley constituyen el corpus juris actual de lo que se debe hacer y cómo se debe organizar y hacia dónde se debe ir en lo que respecta a este Estado, sin dejar de lado el aporte que han dado todos los presidentes desde Medina Angarita, pasando por supuesto por el presidente Caldera, Luis Herrera, Lucinchi, el presidente Chávez, Caldera II, Carlos Andrés Pérez, entre otros. Es decir, todos los presidentes a partir de allí, del periodo de Isaías Medina Angarita, han asumido una misma línea de conducta en lo que tiene que ver con la defensa de nuestro espacio geográfico. Unos con más intensidad, otros con menos intensidad. Ya eso es un tema de los historiadores, ver las circunstancias en las que se desenvolvió cada quien. Pero sí te puedo decir que en este periodo, en este tiempo, se ha sido muy firme, muy definitivo, con el apoyo del pueblo de Venezuela en el referéndum consultivo
Pues eso le da una gran legitimidad al ejercicio del gobierno, pero también con el apoyo de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Ha habido avances se ha continuado contactos bilaterales, relaciones bilaterales, diálogos bilaterales exclusivamente entre el Estado de Guyana y Venezuela? Hubo lo de Argile, en primer lugar. La Argile recomienda incluso que se continúen las relaciones y las conversaciones bilaterales. Hubo la reunión en Brasil de los cancilleres y yo estoy seguro que de todas maneras se mantienen relaciones, porque en este tipo de situación la planificación estratégica recomienda trabajar de manera simultánea. Es decir, por una parte, lo que es la hipótesis de cooperación e integración, y por otra, lo que es la hipótesis de conflicto. Todo ello, en el caso de la hipótesis de conflicto, para evitar lo que llama la planificación militar, la sorpresa estratégica. Eso se estudia muy bien. Yo lo estudié en el Instituto Alto de Estudios de la Defensa Nacional. Hoy día es el Instituto de la Seguridad de la Nación. Pero eso se conoce muy bien. Y yo te puedo decir con total responsabilidad de que eso está en un conocimiento absoluto de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que como tú bien lo sabes, no solo es que es bolivariana, es patriótica, es nacionalista, está dedicada de lleno a la protección de nuestro espacio geográfico, de nuestra integridad y a defender nuestra soberanía como lo manda la Constitución con su comandante en jefe, que es el presidente de la República. Insisto y subrayo ese tema. Si nosotros vamos a una elección el 28 de julio, como vamos a ir, hay que tener claro no solo los problemas de la nación, quién tiene experiencia, quién tiene trayectoria, quién ha tenido ejecutorias importantes. Quiero que desarrollemos esa idea en el próximo bloque, pues tenemos que ir a una pausa comercial. Y específicamente, ante las amenazas de poderosos países contra la integridad territorial de Venezuela, la ocurrencia de un proceso electoral, ¿qué significado tiene? Un proceso electoral para elegir al presidente, ¿qué significado tiene? Gracias. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña el doctor Germán Ezcarrá, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Especial para la Defensa de nuestro Territorio Esequibo. Ante las amenazas ciertas de una conspiración internacional, ante los objetivos geopolíticos, geoestratégicos, geoenergéticos de las grandes potencias, que incluso pretenden la desintegración de la nación, ¿qué importancia tiene este proceso electoral para elegir al próximo presidente de la República? Tiene una importancia única, fundamental, esencial para el destino y para la vida de la República, para su integridad. En algún momento me pareció decir una de las líneas que en el supuesto negado, muy negado, lo digo con fuerza, porque el Esequibo es nuestro, fue nuestro y será nuestro siempre. O sea, sobre eso no hay duda alguna. Pero en ese proceso imaginario tenemos que analizar que ante una situación de debilidad nuestra, frente al tema del Esequibo, nosotros vamos a tener problemas inmediatamente en el Caribe. Nosotros, en la fachada caribeña, vamos a tener nosotros gravísimos problemas en las áreas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela. Vamos a tener problemas en el Amazonas, que los tenemos en los actuales momentos, y lo vamos a tener en las bocas del Orinoco y la fachada atlántica. ¿Qué significa eso? Que podrían disolver la República. De hecho, hay un planteamiento, una tendencia de hace tiempo a dividirnos en 4, 5, 6 pedazos de república, con lo cual no solo es que maltratamos el legado del Libertador y de nuestros próceres en la independencia,
sino que no le dejaríamos ningún futuro a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a los muchachos que están en los liceos, en las universidades, en los colegios, a la juventud venezolana. Esta elección llama a la juventud venezolana, llama al pueblo venezolano. Nosotros necesitamos un liderazgo claro, un liderazgo preciso, de conocimiento de estos temas. Usted tiene que saber que se han tenido que enfrentar casi 1000, son 900 y tantos medidas coercitivas unilaterales, que primero funcionaron, es decir, las llevaron a cabo ante individualidades. Yo estoy sancionado, como lo está mucha gente, pero eso no afectó nada. Entonces se dieron cuenta que debían producir sanciones para nuestra industria petrolera, nuestra industria gasífera, nuestro comercio internacional, entre otros asuntos. Ahora, Venezuela requiere de un estadista, es decir, nosotros tenemos que tener relaciones con Euroasia, nosotros tenemos que acercar las relaciones aún más con Rusia y China. China acaba de apoyarnos en el tema de Citgo, acaba de declarar y pidiendo que no se intervenga más en la situación de Venezuela, las grandes potencias. Nosotros tenemos que avanzar en ese sentido y establecer líneas de armonización en la América Latina y el Caribe, fortalecer Petrocaribe, fortalecer los elementos culturales que nos unen, que los hay en medio de la diversidad. Nosotros tenemos un sentido de unidad en la América Latina y también en esa pluralidad de naciones y de estados-nación que es el Caribe y que tiene tanta importancia para Venezuela. No olvidemos que cuando usted se asoma en la fachada caribeña, usted tiene ahí un rosario de ciudades y de islas-estados, por donde incluso debe pasar nuestro crudo liviano, Paso de la Mona, Paso de los Vientos, entre otros. A la vez tenemos de este lado, en el Atlántico, nada menos que la fachada atlántica, fundamental para la supervivencia de Venezuela, para nuestro desarrollo económico, para nuestro progreso. Está en riesgo la integridad. Lamentablemente, Chemeli, hay que decirlo como es, con pruebas. Yo no diría algo si no tuviera la prueba en la mano. Hay un sector de la oposición radical, no puedo decir toda la oposición, bueno, que no le importa, o sea, no es solo el tema de pedir intervenciones militares, medidas coercitivas unilaterales, sabotear las elecciones, no es solo eso. De verdad no le importa entregar el Esequibo. Ya hemos tenido anuncios de eso y por eso es que la ley establece sanciones. Esta ley para la defensa de la Guayana Esequiba establece sanciones. Hoy 72% de los venezolanos considera que hay que juzgar, que deben ser juzgados los dirigentes políticos, los dirigentes políticos que pidieron sanciones y que amenazan la integridad del país. Que han querido entregar. ¿Por qué votar este 28 de julio en este territorio Esequibo incurren en el delito de traición a la patria. Más allá de la propuesta de enmienda y de aumentar o no aumentar más de 30 años. Acuérdate, nosotros teníamos la pena de muerte. La pena de muerte termina en el siglo antepasado, 1828 aproximadamente. Y ya de ahí en adelante entramos en penas de otra naturaleza. En todo caso, hay que decir que se puede ser severo, pero la severidad no está solo en que tú aumentes los 30 años. Colombia creo que tiene 40, Colombia tiene 45, hay cadena perpetua en los Estados Unidos, etc. Para mí ese no es el tema. El tema es, uno, técnico-jurídico, las llamadas garantías o privilegios procesales. Cumpla su condena sin premios procesales, en primer lugar. Pero en segundo lugar, ir a las causas. Ahí es donde se requiere la gestión de un estadista. O sea, ¿por qué una persona que es de aquí se siente de allá?
porque una persona que es venezolano está dispuesto a entregar su patria. O sea, ¿cómo puede ocurrir eso? Sobre todo en un país de tanta valentía, de tanta heroicidad, de tanta gloria en su historia desde su propia génesis. Tenemos un minuto nada más. ¿Por qué votar el 28 de julio? Porque el 28 de julio estamos decidiendo la integridad territorial, porque el 28 de julio estamos decidiendo la soberanía, porque el 28 de julio estamos decidiendo no solo el progreso de la nación en el orden económico y social, sino estamos definiendo también una convivencia que queremos pacífica, no la queremos antagónica. Yo te decía antes, cuando hablaba de los sectores radicales de la oposición, hay sectores con mucha visión geopolítica y geoestratégica que están en la comisión que me honro en presidir y que son de oposición y que han trabajado con nosotros, oposición democrática, y que han trabajado con nosotros fuertemente, todas las semanas, intensamente, desde hace 3 años para la defensa del Esequibo. Bueno, doctor Ezquerrá, extraordinario análisis sobre el Esequibo y las circunstancias geopolíticas, geoenergéticas que acompañan este Permíteme referéndum. un segundo, solo decir, pidamos a Dios, yo soy creyente, que no se equivoquen con nosotros. Ojalá no se equivoquen, porque, como decía el Libertador, la mitad de nuestra población dio la vida por la independencia y la otra mitad está esperando que la llamemos si se ofende a Venezuela. Aquí hay mucha gente dispuesta a dar su vida, a entregar su vida para mantener la integridad territorial. El 28 de julio hay que decidir por un liderazgo fuerte, claro, definitivo, sin ambaje y sobre todo heroico. Es una decisión entre la vida y la muerte. Muchísimas gracias, doctor Ezquerrá. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.